Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio de hoy celebrando la fiesta del bautismo del Señor en este domingo. Y atentos, vamos a reflexionar, queridos hermanos, aquella realidad del bautismo en nuestra vida, en modo particular algunas consideraciones en la palabra de Dios, en la práctica de la Iglesia, en la importancia y la necesidad del bautismo. El bautismo de los niños, ¿por qué estamos obligados y tenemos nosotros en la Iglesia esta obligación de bautizar a los niños? ¿Por qué? Dar razones, pues meditando la palabra de Dios vamos a entrar un poco en el misterio de lo que es el sacramento del bautismo. Esto gracias a la meditación de la palabra de Dios que nos lleva a reflexionar sobre el bautismo del Señor, pues también en nuestra vida cristiana esa importancia que tiene el bautismo para nosotros. Por eso vamos a colocarnos en la presencia de Dios, al Espíritu Santo, para que nos ayude a comprender y meditar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, contemplamos la palabra de Dios en este día, en modo particular la primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y 6 al 7. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé, hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijo de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como un Rey eterno. Segunda lectura, contemplamos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 3, versículos 15, 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él
con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Dice esta voz del cielo, la presencia de la Santísima Trinidad en el sacramento del bautismo. El Padre, que la voz que aclama en el cielo, el Espíritu Santo que desciende sobre él en apariencia corporal semejante a una paloma, y Jesús que estaba allí en las aguas del Jordán. La presencia de la Santísima Trinidad. Juan que está bautizando en el Jordán, y Jesús que va allí a santificar las aguas con las cuales nosotros también, queridos hermanos, que con el agua hemos sido sumergidos para así identificarnos con Cristo. Y también en cada bautizo se repite nuevamente esta historia, en cada persona que recibe el sacramento del bautismo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a reflexionar la necesidad del bautismo en nuestra vida, porque con el bautismo se abre el cielo. Dice la palabra de Dios que en el momento que estaba siendo Jesús bautizado y mientras oraba, se abrieron los cielos. Por eso la oración en el bautismo se nos abre a nosotros el cielo, es decir, la eternidad, se nos abre la eternidad. Por eso la necesidad del bautismo para la salvación, para que se pueda abrir el cielo. Pero además, queridos hermanos, el bautismo es la puerta a la vida cristiana. Por esto, con el bautismo nosotros iniciamos a formar parte de la Iglesia en pleno título. Es la dimensión que nos hace a nosotros fieles en la Iglesia por el sacramento del bautismo, con plenos derechos y deberes, todo cristiano. Por eso nuestra vida cristiana inicia precisamente en el bautismo. Recibimos el Espíritu Santo en forma de paloma, en apariencia corporal de paloma, como escuchamos en el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo, el don gratuito del Espíritu Santo que se viene a nuestra vida. Es decir, recibimos al mismo Dios. Es la primera experiencia de encuentro con Dios en el sacramento del bautismo. Y en el bautismo, por lo tanto, iniciamos a ser hijos de Dios. No solamente somos criaturas de Dios en cuanto a la creación, sino pasamos por un título personal propio en el sacramento del bautismo, iniciamos a ser hijos de Dios. Ahora bien, algunos queridos hermanos, pues nosotros estamos llamados a redescubrir en este día importante la dimensión del bautismo, ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido bautizados. Por un lado nos encontramos, queridos hermanos, a veces de las dudas si existe o no existe el bautismo. Nosotros en la Iglesia tenemos pues el registro de los bautismos, que esto nos da una certeza, una fe de que hemos sido bautizados. Lamentablemente hay personas que no saben ni siquiera si han sido bautizadas, tienen la duda o no de la existencia del bautismo, independientemente por las circunstancias. Pero queridos hermanos, es fundamental para que nosotros se nos abra el cielo, la salvación, el sacramento del bautismo y luego llevar pues la vida cristiana. Pero pues también es necesario nosotros recordar el por qué nos bautizamos o bautizamos nosotros a los niños, porque alguno puede colocar la objeción: bueno, Jesús se bautizó como adulto, ¿por qué nosotros nos bautizamos como niños? Hay testimonios en la Escritura en los cuales se bautizaban enteras familias. Hay también el hecho de pertenecer a la nueva alianza. Jesús, el hecho que Jesús haya fundado la Iglesia y nos haya dado indicaciones concretas: vayan y bauticen a todos los gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues lógicamente, siendo el bautismo el sacramento que nos abre a la vida cristiana, pues los niños ya pueden recibir el sacramento del bautismo como iniciación concretamente a la vida, a la familia de Dios. Si antiguamente se circuncidaban para pertenecer a la antigua alianza, era la circuncisión 8 días después de nacidos, pues ahora en la nueva alianza, para pertenecer a la familia de Dios, no es a través de un acto de circuncisión o no es de un acto físico, sino simplemente don gratuito de Dios a través del bautismo con la cual nosotros pertenecemos a Dios. ¿Qué madre de familia se va a oponer? ¿Qué madre de familia se quiere oponer a que su hijo reciba el Espíritu Santo, a que su hijo reciba el don de Dios? Y algunos colocan las objeciones, queridos hermanos, que no, que hay que esperar que los niños crezcan para que ellos decidan si quieren ser bautizados o no quieren ser bautizados. Atentos, porque ante esta objeción
de fondo, lo que hay es una concepción equívoca de lo que es la libertad, porque la libertad nos lleva a nosotros a elegir el máximo bien para nuestros niños. Y entonces yo le pregunto a ustedes padres que dicen, bueno, voy a esperar que el niño crezca para bautizarlo o no, decidir si lo bautizamos o no. ¿Por qué usted no espera que su niño cumpla los 7 años o crezca para que él decida si usted le coloca una vacuna o no le coloca una vacuna? ¿Por qué lo está vacunando desde pequeño? ¿Por qué le tiene que dar un tratamiento médico para él de pequeña contra la voluntad? Es más, cuando lo están llevando al doctor, el niño llora y hace su berrinche porque no está de acuerdo. Entonces, ¿por qué hace eso? Usted lo hace porque lo ama, porque quiere el bien para él, quiere la salud para él, quiere que esté protegido de cualquier virus, bacterias a través de un sistema inmunológico. ¿Cuánto más usted que hace esto por su hijo, que está cuidándolo, que está protegiéndolo, cuánto más usted no haría para que su niño reciba el Espíritu Santo, el don de Dios como escuchamos en la palabra de Dios? ¿Por qué oponerse? ¿Por qué oponerse para que sus hijos reciban la gracia del bautismo? ¿Por qué? ¿Qué razones hay? ¿Qué razones hay para que se puedan oponer? Para que su hijo reciba el don del Espíritu Santo. Por esto escuchamos también, fíjense lo que dice la Iglesia en su normativa, en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, Canon 867, dice, los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes, después del nacimiento, incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Yo les pregunto a ustedes, ¿la primera semana del nacimiento de un niño estamos en esas primeras semanas? Sí, es decir, 8 días después estamos en las primeras semanas. ¿15 días estamos en las primeras semanas? Sí, segunda semana. 22 días después del nacimiento de un niño, ¿estamos en las primeras semanas? Pues ya se está acabando las primeras semanas, ya va en casi tercera semana, casi el primer mes. Cuarta semana, ya estamos cuarta semana, ¿cuánto, no? Primeras semanas, ¿no? Pasó el primer mes, pues yo creo que ya no es allí primera semana, sino primer mes, los primeros meses. Estamos obligados en las primeras semanas. No dejemos pasar, queridos hermanos, que nuestros niños se impidan y no reciban el sacramento del bautismo. Y luego dice, incluso antes del nacimiento, incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Y a veces tenemos, por ejemplo, en nuestra parroquia, se pide al menos que acudan antes de la fecha del bautismo, una semana antes, para planificar el bautismo, para los requisitos necesarios que se piden, que son muy sencillos para el sacramento del bautismo. Y la Iglesia nos dice en su normativa, antes de nacer ya planificar. Ustedes, madres que están encinta, llevan a sus hijos en su vientre, ya incluso tienen ese deseo de que su hijo reciba el sacramento que le lleva a la salvación. O a veces nos dejamos llevar simplemente por apariencias, mandamos la fecha, además ni pensamos, vamos a ver. Hay gente que espera, bueno, tenemos niños 4 o 5 años para bautizar el niño, porque sucede que el padrino está en otro país y no ha venido, está en otra ciudad y no viene y no se acerca. Vamos a esperar que él venga. Usted impide usted que su hijo reciba el sacramento del bautismo, un obstáculo que reciba al niño el sacramento del bautismo por circunstancias particulares. Usted está impidiendo, querida hermana, querido hermano, que sus hijos reciban el sacramento del bautismo por otras circunstancias personales. Por eso, pues, ojalá nosotros podamos tomarnos muy en serio el sacramento del bautismo hoy al celebrar nosotros esta fiesta. Y luego, pues también dice el hecho de que nuestros niños, si hay un peligro de muerte, el niño dice, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora allí. Si está en peligro de muerte, una enfermedad, apenas ha nacido el niño y está en un peligro de muerte, sin demora. Y esto lo puede hacer, queridos hermanos, aquí en peligro de muerte, no basta que haya incluso un sacerdote, basta que haya allí una intención de familiares que quiera bautizarle. Cualquier persona allí bautizándolo, basta que tome un poquito de agua, tiene que ser agua,
no tiene que ser otro elemento, sino agua, no puede ser, un poquito de alcohol o un jarabe, no, tiene que ser agua, que es el signo, agua, y la rocía en el niño y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma extraordinaria de administrar el sacramento del bautismo. Y el niño pues queda bautizado. Le ha abierto usted la salvación, le concede la salud al niño. Por eso pues nosotros la fiesta del bautismo del Señor nos tiene que llevar también a reconocer los dones, los efectos propios del sacramento del bautismo para nosotros redescubrir el don de Dios en este sacramento. Pues bien, queridos hermanos, sabemos nosotros también la fecha en la que hemos sido bautizados. Reconocemos nosotros, queridos hermanos, que hemos sido bautizados y es la fecha más importante para nosotros en la vida cristiana. Que Dios nos bendiga y nos acompañe y que nosotros podamos perseverar cada vez más en nuestra vida cristiana recibiendo los dones de la salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.